Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Revista de Medio Oriente, el programa que Masa Gabriel nos acerca aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal Radio Sefarad? Bueno, todo bien, aquí de nuevo en tu programa para que nos acerques artículos e información relacionada con Israel que se publica en medios. Hoy nos quieres hablar de un artículo que vosotros habéis publicado en la web revistamo.org. Pues sí, quería hablaros de un artículo que tenemos ahora publicado, ahora que parece que las noticias afortunadamente han bajado un poquito en intensidad, y sobre todo porque pues a lo que estamos acostumbrados, que cuando Israel no es el protagonista, es decir, cuando no lleva ninguna acción ofensiva o lo que sea, ofensiva, cuando no hay una acción ofensiva de Israel, sea esta en las circunstancias que sea, pues apenas hay cobertura. Por ejemplo, veíamos, me llamaba mucho la atención cómo, recordarás esto, Alejandro, cuando decían que Israel no vacunaba a los palestinos, no estaba vacunado a los palestinos, se montó toda una historia, salió en todos los medios. Sí, Israel lo hace muy bien, pero no vacuna a los palestinos, lo que era muy interesante porque era un libelo clásico, ya que, entre otras cosas, Israel no tiene la obligación, o según los acuerdos de Oslo, Israel no tiene la obligación de vacunar a los palestinos. Entonces, una vez que esto salió a la luz, luego empezaron a buscar otros motivos, pero es que según Ginebra, pero es que Ginebra no son los acuerdos entre israelíes y palestinos. En fin, el caso es que se hizo mucho ruido. Ahora que Israel le envió 1.000.000, no sé cuántas vacunas a los palestinos, estos aceptaron al principio un acuerdo de intercambio, pero luego las rechazaron porque dijeron que ya habían caducado o que iban a caducar, o sea que aunque los medios digan que ya había caducado, no es cierto. Caducaban a finales de junio, principios de julio, en la primera, un 10% de lo que les habían mandado, el resto no. Pero ahí no hemos tenido ningún ruido mediático, no hemos visto nada acerca de los palestinos rechazando vacunas. Tenemos acusaciones que llenan los medios, pero luego cuando las cosas suceden en el otro lado, pues ni siquiera se cubren. Pero bueno, en fin, como eso te decía, hay poca información, afortunadamente, y hemos publicado un artículo, hemos hecho una traducción de un texto de Alex Seifien, que es de Cámara, uno de los originales, que es lo desproporcionado es la crítica contra Israel. Escribe, y es muy interesante porque habla de cómo aunque se detiene la guerra, justo lo que está hablando, ¿no? Aunque el efecto informativo ya es mínimo, lo que no se detiene son los esfuerzos de organizaciones que dicen defender los derechos humanos y de algunos expertos políticos para la condena de Israel por utilizar lo que ellos llaman una fuerza desproporcionada. Y son cargos que vienen desde muchos lugares, vienen, como digo, desde medios de comunicación, pero también tenemos esta información que viene desde políticos. En Estados Unidos hay unos ciertos sectores de los partidos del Partido Demócrata, como Rashida Tlaib, que no han cejado en constantes acusaciones. Yo sé que en España también, en Argentina, pues hay partidos políticos o representantes de ciertos partidos que han hecho de la persecución a Israel, incluso en momentos donde no vienen a cuento, pues como algo súper importante. Por ejemplo, estoy pensando en España, lo que ocurrió en TV3, en Cataluña, con una comentarista de un evento de natación. Imagino que lo habréis cubierto en Radio Sefarad, donde aprovechan un evento así para hablar de genocidio, etcétera. Bueno, pues el artículo habla de eso, ¿no? De este tipo de cosas donde, por ejemplo, la acusación de genocidio eso es lo desproporcionado y es ridículo. Llega a unos puntos tan absurdos. Fíjate que después de la Guerra de los 6 días, que es cuando Israel reunifica la ciudad o según los anti-israelíes ocupa una parte de Jerusalén, en fin, cuando es la reunificación, hay un 26% de población árabe. Bueno, pues ahora
más del 38% de la población es árabe. Con lo cual, como genocidio, es un genocidio bastante torpe, hay que decir. Es uno de los peores genocidios de la historia. Porque si te fijas, y estos son acusaciones que hemos leído en varios medios de comunicación, también en España, y es de eso es la desproporción, ¿no? De esto habla del artículo. Hablan de violación de las leyes de la guerra por parte de Israel, hablando de que no usó una fuerza proporcional porque hay más víctimas, porque había más la fuerza desproporcionada, ¿no? Porque dice que hay más víctimas del lado de los palestinos. Pero el problema es, ¿quién tiene la culpa de que hayan muerto esos habitantes, más habitantes en Gaza que israelíes? La proporcionalidad en la guerra no es precisamente el número de víctimas, no es el número de bajas en los bandos. De hecho, y esto lo menciona el artículo, pero lo hemos mencionado en muchas ocasiones, murieron muchos más alemanes que estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Eso no convierte a los alemanes en los buenos, a los nazis en los buenos de la Segunda Guerra Mundial, o en víctimas inocentes de la Segunda Guerra Mundial. No tiene absolutamente nada que ver. La proporcionalidad en la guerra, lo que tiene que ver a lo que se refiere es al valor militar de los objetivos, ¿no? Cuánto impacto, escribe Seyfian, tendría la destrucción de un objetivo en el resultado de una batalla o de una guerra, ¿no? Que amenaza las vidas y las propiedades civiles. Si el objetivo tiene un alto valor militar, entonces pues tiene que ser atacado, incluso si va a haber bajas civiles. Lo que tiene que ser proporcional, insisto, es el valor militar del objetivo frente al riesgo para los civiles. En fin, el empleo de terminología ditirámbica o hiperbólica para referirse a cualquier cosa que haga Israel, pues de esto habla este artículo de Seyfian, que recomiendo quien quiera leer, y que me parecía que era interesante traer hoy a este programa. Uh-huh. Y que tiene que ver con algo habitual, ¿no? Que insistimos en que esta confrontación, esta ronda de la confrontación entre Hamás e Israel ha terminado, pero lo que no termina es la campaña sistemática contra Israel por parte de ciertos sectores, y que pues hay que estar vigilantes y ser conscientes de que muchas veces emplean términos falsos, terminología exagerada, como decía, hiperbólica, para hablar de cuestiones que son dolorosas en sí, que nadie le está quitando el dolor ni el sufrimiento a ninguno de los dos bandos, pero que por eso las palabras significan lo que significan y no se pueden emplear gratuitamente porque no ayuda a nadie. Uh-huh. Pues este artículo que Masa nos ha desgranado, que ha comentado aquí, titulado "Lo desproporcionado es la crítica contra Israel", que también enlazamos en la entrada del programa de hoy, es lo que queda de esta revista de Medio Oriente, al que les emplazamos de nuevo para una semana más escuchar aquí a Masa Gabriel. Gracias por compartir aquí en Radio Sefardí. Muchas gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene.